El consejero tiene que responder a todos aquellos agricultores de la ribera que no se ha hecho ni un solo ejercicio de limpieza del río Ebro. El consejero tiene que responder y solucionar los problemas de los apicultores y de los ganaderos de extensivo que están sufriendo de manera especial en la zona de la alta montaña de Aragón. El consejero tiene que responder a todos aquellos regantes de comunidades que se ven afectadas por la rotura de tuberías y que desde hace más de 4 o 5 años están intentando llegar a soluciones pactadas con la consejería. El consejero tiene que responder, para acabar con ese hartazgo que existe en el mundo rural, a todos aquellos afectados por la ley de venta directa que todavía no ha sacado el reglamento para poderla llevar a cabo. Estas son algunas de las preguntas que tiene que responder el consejero para que se calme ese hartazgo que existe en nuestros pueblos, que existe en nuestro sector primario, en nuestra comunidad autónoma. Desde el campo estamos deseosos de ayudarle a dar respuestas al consejero de Agricultura, entre otras cosas porque estamos preocupados, porque entre sus nuevos socios es difícil que encuentre respuesta a estos retos.